Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Quintero Ramírez, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy vamos a hablar sobre la sinapsis para el docente Nicolás Guevara. Potencial de membrana. Todas las células del cuerpo mantienen una diferencia de potencial, voltaje, a través de la membrana o potencial de membrana en reposo, en el cual en el interior de cada célula tiene una carga negativa en comparación con el exterior de la célula. Por ejemplo, en las neuronas la carga es menos 70 milivoltios o potencial eléctrico. Aquí tenemos una imagen de lo que es una neurona en reposo. La membrana que está dentro de la célula con carga negativa está en reposo. Esto permite que la difusión limitada en iones inorgánicos positivos. Estas propiedades dan por resultado de una distribución desigual de estos iones a través de la membrana. Aunque todas las células tienen un potencial de membrana, solo algunos tipos de células se han mostrado que alteran su potencial de membrana en respuesta a la estimulación. Estas alteraciones del potencial de membrana se logran al variar la permeabilidad a iones específicos en respuestas a la estimulación. Como ejemplo, las células musculares y las neuronas tienen esa capacidad para producir estos cambios de potencial de membrana. Esta capacidad la denominamos excitabilidad o irritabilidad. Ahorita vamos a hablar de la bomba de sodio de potasio. La bomba de sodio de potasio es una estructura proteínica que se encuentra en muchas de las membranas de las células, la cual cumple la función de mover iones de sodio y potasio a través de la membrana, participando en la generación del potencial de acción. Aquí tenemos las ATP, los tres entrando, saliendo, y por último un potasio en entrada y salida. ¿Cómo funcionan? Se utiliza la energía sostenida de la hidrólisis de la ATP, haciendo que ésta se gaste para que la célula expulse sodio. En este caso son 3 iones, permitiendo que se introduzca el potasio, que está en este caso serían 2. Acá tenemos una imagen del potencial de acción, donde arriba del potencial de acción R reposo y U umbral, abajo periodos de refractarios absoluto y relativo. Tras la excitación neural se induce un potencial de acción y luego se aplican nuevos estímulos a distintos tiempos. Del primero, la línea de sodio. Se define como un cambio repentino, rápido, transitorio, que se propaga en el potencial de membrana en reposo. Solo las neuronas y las células musculares son capaces de generar un potencial de acción. A esta propiedad se le denomina excitabilidad. ¿Qué causa el potencial de acción? Desde un punto de vista eléctrico, es causado por un estímulo de un cierto valor expresado en milivoltios. No todos los estímulos pueden desencadenar un potencial de acción. Un estímulo adecuado debe tener un valor eléctrico suficiente que reducirá la negatividad de la célula nerviosa hasta alcanzar el umbral del potencial de acción. Así entonces podemos clasificar los estímulos que están por debajo del umbral de excitación, subumbrales, al nivel del umbral de excitación, umbrales, y sobre el umbral de excitación, supraumbrales. Los estímulos por debajo del umbral de excitación no pueden causar un potencial de acción.
Los estímulos al nivel del umbral de excitación poseen la suficiente energía para provocar un potencial de acción. Los estímulos sobre el umbral de excitación también producen un potencial de acción, pero su potencia es mayor al umbral de excitación. Un potencial de acción tiene tres fases, a saber, despolarización, sobreexcitación y repolarización. Existen dos otros estados en potencial de membrana relacionados con el potencial de acción. El primero es la hipopolarización, que precede a la despolarización. El segundo es la hiperpolarización, subsecuente a la repolarización. La hipopolarización es el incremento inicial del potencial de membrana hasta el valor del umbral de excitación. El potencial de excitación abre los canales de sodio activados por el voltaje y esto produce un gran ingreso de iones sodio. Esta fase es conocida como despolarización. Durante la despolarización, el interior de la célula se vuelve más y más electropositiva hasta que el potencial se acerca al equilibrio hidroquímico del sodio, que es más 61 milivoltios. Esta fase de positividad extrema es la fase de sobreexcitación, sobre retiro. Acá podemos observar una imagen donde están de los milivoltios en positivos, que son los picos, y tenemos los milisegundos. Continuamos con la sinapsis. La sinapsis es un tipo de unión entre las células nerviosas o entre una célula nerviosa y su órgano diana. En los humanos, las sinapsis son principalmente químicas, la cual significa que el impulso nervioso es transmitido desde el axón al tejido mediante sustancias denominadas neurotransmisores ligandos. Si un neurotransmisor estimula a la célula a realizar una acción, este se conoce como excitatorio. De lo contrario, se inhibe a la célula, se denomina inhibitorio. Cada sinapsis consta de membrana presináptica, membrana del botón terminal de la fibra nerviosa, membrana postsináptica, membrana de la célula diana, espacio o hendidura sináptica, un espacio entre las membranas presinápticas y postsinápticas. Sumación espacial y temporal. Se entiende por sumación cuando los potenciales postsinápticos se encuentran y se combinan con otros PPS que llegan de otras sinapsis, mientras que viajan hacia el soma. Existen dos tipos de sumación espacial y temporal. Sumación espacial es cuando el potencial excitador postsináptico PEPS de dos dendritas distintas chocan y se combinan para crear un PEPS más grande. Por otro lado, esta sumación también se aplica para el potencial inhibidor postsináptico. Cuando los PIPS y PEPS se chocan, sucede que pueden sumarse para crear una respuesta atenuada a la membrana. Aquí podemos hablar sobre un ejemplo de que si tiramos dos piedras al mismo tiempo en un estanque de agua, se van a realizar en la superficie los choques, esto generando que los círculos que se forman van a chocar entre ellos. Acá tenemos lo que es el espacial y temporal. Sumación temporal. Cuando dos PPS o PIPS viajan a lo largo de una dendrita en rápida sucesión, pueden combinarse para producir un evento único y más grande. Continuamos con la ley del todo o nada.
Cuando un estímulo está por debajo del umbral de la célula, no provocará reacción alguna, pero si el estímulo alcanza a superar el umbral requerido, este genera una respuesta completa donde la célula se excitaría. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos a una próxima.